en este preciso instante. Miles de personas en todo el mundo se encuentran en estado de inconsciencia profunda. Sus cuerpos permanecen inmóviles en camas de hospital. Sus ojos no se abren. Sus miembros no responden. Pero, ¿dónde está el espíritu de esas personas? Raymond Moody ha dedicado 5 décadas a investigar qué sucede con la conciencia cuando el cuerpo deja de responder. Y lo que ha descubierto sobre pacientes en estado de coma contradice todo lo que la medicina convencional enseña. Porque aquí reside el paradoja perturbador. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2024 reveló algo que estremeció a la comunidad médica. 25% de los pacientes en estado de coma demuestran señales de conciencia disociada. Ellos escuchan, ellos procesan, ellos están presentes, pero si la conciencia aún está activa. ¿A dónde va durante los meses o años de coma? ¿Y qué sucede con aquellos que regresan antes de continuar? Necesito que comprendas por qué este tema es tan controvertido. La medicina tradicional opera con una premisa básica. La conciencia es producto del cerebro. Si el cerebro está comprometido, la conciencia desaparece. Así de simple. Pero Raymond Moody y otros investigadores de la Universidad de Virginia han descubierto algo que desafía completamente esa visión. Pacientes en estado de inconsciencia profunda, con actividad cerebral mínima, regresan con recuerdos nítidos de experiencias que acontecieron mientras estaban inconscientes. Algunos describen conversaciones que ocurrieron al lado de sus camas. Otros relatan detalles precisos sobre procedimientos médicos que no podrían haber presenciado con los ojos cerrados. Pero estos casos son solo la punta del iceberg. Déjame darte un ejemplo concreto que ilustra cuán profundo es esto. Una señora, Rosalinda, permaneció en estado de coma por 42 días, después de una cirugía que salió mal. Cuando despertó, describió con absoluta precisión una conversación que ocurrió entre su esposo, Javier, y la madre de él, doña Guadalupe, en el estacionamiento del hospital. Una conversación sobre dinero, sobre herencia, sobre decisiones que no debían tomarse. Mientras ella estaba internada, repitió frases enteras, citó exactamente lo que cada uno dijo. Y esto sucedió a 300 metros de donde su cuerpo yacía, en un piso diferente, detrás de paredes de concreto. ¿Cómo pudo saber eso? La medicina tradicional no tiene respuesta. La explicación oficial es que debió haber escuchado conversaciones de funcionarios y reconstruido la escena en su mente. Pero Moody ha documentado demasiados casos como ese para aceptar explicaciones convenientes. Lo que Moody documentó va mucho más allá de simple percepción sensorial durante el coma. Sobrevivientes relatan viajes completos a otros reinos de existencia, encuentros con seres de luz, reuniones con familiares fallecidos, experiencias tan reales y detalladas que muchos afirman que parecían más vívidas que la propia vida consciente. Un estudio fenomenológico, publicado en el PMC en 2024, analizó 12 sobrevivientes de coma que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. 2 temas principales emergieron de todos los relatos. Primero, la impresión de viajar a reinos fuera del cuerpo. Segundo, la sensación de escapar de la muerte, bajo protección espiritual. Piensa en esto por un momento. Esos no eran pacientes que tuvieron muerte clínica por algunos minutos. Eran personas en coma por semanas,
Meses, a veces años, y aún así, regresaron con experiencias estructuradas, coherentes y transformadoras. Pero, ¿a dónde exactamente va el espíritu durante ese periodo? Raymond Moody desarrolló una teoría que él solo reveló completamente. En sus últimos trabajos, el espíritu, según Moody, no simplemente desaparece cuando el cuerpo entra en estado de coma. Ella entra en un estado que él llamó conciencia disociada. Imagina tu cerebro como un receptor de televisión. Cuando apagas la televisión, la transmisión continúa existiendo. Las ondas de radio aún están en el aire. La programación aún sucede. Tú simplemente perdiste el aparato que captaba la señal. El coma, en esa analogía, sería como un televisor parcialmente apagado. La pantalla puede estar negra, pero partes del circuito aún funcionan. Y lo más importante, la transmisión, que sería la conciencia en sí, nunca paró. Este es un cambio fundamental de paradigma. La medicina tradicional trata la conciencia como algo que el cerebro produce. Moody e investigadores de la Universidad de Virginia tratan la conciencia como algo que el cerebro recibe y procesa. Si esto es verdad, entonces durante un coma, el espíritu no desaparece, simplemente pierde el vehículo que la conectaba al mundo físico. Pero calma, esto aún no explica los relatos extraordinarios. ¿Qué explica los viajes, los encuentros, las experiencias en otros reinos? Aquí es donde la investigación de Moody se torna verdaderamente fascinante. En 2024, investigadores de la Universidad de Michigan, liderados por la doctora Jimo Borjigin, hicieron un descubrimiento que validó décadas de trabajo de Moody. Ellos analizaron grabaciones cerebrales de 4 pacientes muriendo, y en el momento de la muerte, cuando todo el sistema debería estar apagándose, ellos detectaron algo inesperado, un surto masivo de actividad gamma en el cerebro. Ondas gamma son asociadas con estados elevados de conciencia, con percepción agudizada, con experiencias trascendentes. Y ese surto aconteció después que el corazón paró de latir, después que la sangre paró de fluir, en un momento en que, teóricamente, no debería haber actividad cerebral alguna. Moody interpretó ese descubrimiento de una forma reveladora. Tal vez, en el momento en que el cuerpo comienza a fallar, el cerebro hace una última tentativa de conexión, un esfuerzo final para procesar informaciones de una fuente que va más allá de los sentidos físicos. O tal vez sea exactamente lo opuesto. Tal vez lo que estamos viendo sea el momento en que la conciencia se desconecta del cerebro, el instante en que el espíritu comienza su jornada para otro lugar. Y si eso acontece en la muerte, ¿qué impide de acontecer durante un coma prolongado? Aquí es donde necesitamos hablar sobre algo que pocos mencionan. El tiempo durante el coma no funciona como el tiempo normal. Sobrevivientes frecuentemente relatan que lo que parecieron ser años enteros de experiencias acontecieron en días o semanas de coma. Algunos describen haber vivido vidas completas en otros reinos, haber formado relaciones, haber aprendido lecciones profundas, haber pasado por transformaciones que normalmente llevarían décadas, y cuando despiertan, apenas algunas semanas se pasaron. Y lo inverso también acontece. Pacientes que permanecieron en coma por meses, a veces relatan que sintieron como si hubiesen estado ausentes por apenas algunos minutos, como si hubiesen parpadeado, y todo cambió alrededor.
Moody desarrolló una teoría fascinante sobre esto. La conciencia, cuando separada del cerebro físico, opera fuera del tiempo lineal. Y no hay pasado ni futuro. De la forma como experimentamos, hay apenas el eterno ahora, y en ese estado atemporal, imagínate, cantidades inmensas de experiencia pueden acontecer en lo que el reloj marca como segundos. O experiencias enteras pueden comprimirse en instantes que parecen eternidades. Eternidades. Esto explicaría por qué algunos sobrevivientes de estado de inconsciencia profunda regresan completamente transformados, cambiados. Ellos, literalmente, vivieron más durante el coma que en años de vida consciente normal. Así de impactante. Déjame contarte sobre un caso que Raymond Moody documentó y que ilustra perfectamente este fenómeno. Un hombre quedó en estado de inconsciencia profunda por 3 meses, después de un accidente automovilístico. Durante ese periodo, los médicos detectaron actividad cerebral mínima. La familia fue aconsejada a considerar desconectar los aparatos. ¡Qué momento tan difícil! Pero el hombre despertó, y lo que él relató avaló a todos los que lo escucharon. Avaló. Él describió con precisión conversaciones que acontecieron en su presencia, nombres de enfermeras que él nunca había visto despierto, detalles sobre procedimientos médicos que ocurrieron a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, cuando ningún familiar estaba presente. Impresionante. Esto ya sería extraordinario, ya de por sí, pero había más, mucho más. Él también describió haber visitado un lugar que llamó sala de espera, un espacio entre mundos, donde otras conciencias aguardaban, esperaban, algunas para retornar a los cuerpos, otras para seguir adelante. Él dijo que encontró a su abuelo en ese lugar, un abuelo que había fallecido 20 años antes. 20 años. Y el abuelo le dijo que aún no era su hora, que él necesitaba volver, regresar, cuando despertó. Él sabía cosas sobre la historia de su familia que nadie le había contado. Nadie. Secretos que solo su abuelo conocía. Secretos íntimos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? La teoría de la conciencia disociada de Raymond Moody ofrece una explicación. Durante el coma, cuando los circuitos normales del cerebro están comprometidos, la conciencia aún existe, persiste, pero libre de las limitaciones del cerebro físico. Ella puede acceder a información y experiencias que normalmente estarían bloqueadas. El cerebro, en ese sentido, no sería apenas un receptor de conciencia, no solamente, sería también un filtro, un limitador, un muro, y cuando ese filtro es removido, incluso temporalmente, el espíritu puede experimentar realidades que van mucho más allá del mundo físico, mucho más. Esto explicaría por qué tantos sobrevivientes de coma relatan experiencias profundamente espirituales, místicas. Un sobreviviente describió sentir una paz y vitalidad que nunca había experimentado antes. Una sensación tan intensa que él tuvo que hacer una elección consciente de volver para el cuerpo. Una decisión crucial. Otro relató la certeza de que estaba en una estación de pasaje, un lugar donde espíritus parten, se despiden. Y un tercero describió una experiencia de déjà vu cósmico, la sensación de que ya había vivido todo aquello antes, de que ese ciclo de vida, muerte y retorno era algo que su espíritu ya conocía íntimamente, profundamente. Pero
Aquí está lo que la mayoría de los videos sobre este tema no revela. No te cuentan. El retorno del coma no es simplemente despertar. Para muchos sobrevivientes, es un renacimiento completo, un nuevo comienzo. Estudios muestran que sobrevivientes de estado de inconsciencia profunda, que tuvieron experiencias espirituales durante el periodo de inconsciencia, frecuentemente pasan por transformaciones profundas de personalidad, cambios radicales, valores cambian, prioridades se invierten, el miedo a la muerte desaparece casi completamente, se evapora. Y aquí está el patrón más perturbador que Raymond Moody identificó. Atención. Muchos sobrevivientes relatan que no querían volver. No querían. El lugar donde estaban era tan pacífico, tan lleno de amor y comprensión, que retornar al cuerpo físico parecía un castigo, una sentencia, una pena. Algunos describen haber recibido una misión, una razón específica para volver. Otros dicen que fueron simplemente empujados de vuelta, sin explicación, sin motivo aparente. Pero todos comparten una certeza absoluta, una convicción total. La conciencia, el espíritu, lo que sea que seamos más allá del cuerpo físico, continúa existiendo, independiente del estado del cerebro, siempre existe. Existe un patrón en los relatos que Raymond Moody notó. A lo largo de 5 décadas de investigación, 5 décadas, sobrevivientes de coma frecuentemente describen haber encontrado un ser o presencia que les dio una elección, una opción, volver o seguir adelante. Y esa elección nunca es forzada, nunca es una orden, es una pregunta, una invitación, una oportunidad de decidir. Algunos dicen que vieron toda su vida pasando delante de ellos, toda, no como una cinta de película, sino como una experiencia simultánea, al mismo tiempo. Cada momento vivido al mismo tiempo, cada decisión, cada consecuencia, y en esa visión panorámica, muchos perciben misiones incompletas, personas que aún los necesitan, cosas que aún necesitan hacer, tareas pendientes, y esa percepción es lo que los hace volver, regresar. Otros describen haber encontrado familiares fallecidos, que les dijeron claramente que aún no era la hora, que había más por vivir, que la jornada terrestre aún no había terminado, más experiencias por disfrutar. Y hay aquellos que simplemente sintieron una fuerza empujándolos de vuelta, una fuerza invisible, sin explicación, sin elección aparente, como si algo mayor hubiese decidido por ellos. Destino manifiesto. Raymond Moody observó que el tipo de retorno parece estar relacionado con lo que la persona aún necesita aprender o realizar. Su propósito. Aquellos con misiones claras reciben la visión panorámica y la elección consciente. Aquellos cuyo tiempo simplemente no ha llegado son empujados de vuelta sin ceremonia, rápido y sin aviso. Y aquellos en situaciones más complejas frecuentemente encuentran guías espirituales o familiares que explican la situación. El coma no es un apagón, no se acaba todo, es una puerta, un portal. Y ahora llegamos a la parte más controvertida de toda esta investigación. Prepárate. Si el espíritu puede viajar para otros reinos durante un coma, ¿qué eso significa para pacientes en estado vegetativo permanente? ¿Qué significa? Raymond Moody fue cuestionado sobre eso en una de sus últimas entrevistas públicas, y su respuesta fue profundamente perturbadora para la comunidad médica.
Impactante. Él sugirió que esos pacientes, aquellos que la medicina considera perdidos, pueden estar teniendo las experiencias más profundas de todas, las más intensas, viajes completos para otros reinos, aventuras espirituales, reuniones extensas con conciencias de otro plano, aprendizajes que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y cuando decidimos desconectar los aparatos, cuando determinamos que no hay más nada allí, podemos estar interrumpiendo algo sagrado, algo divino. Eso no significa que debemos mantener todos los pacientes en soporte indefinidamente. Esa es una discusión mucho más compleja, mucho más profunda, pero significa que necesitamos reconsiderar fundamentalmente lo que acontece durante un coma y lo que perdemos. Cuando asumimos que la inconsciencia física equivale a ausencia de experiencia, a ausencia de vida. El doctor Stuart Hameroff, de la Universidad de Arizona, llevó esa cuestión aún más lejos, con su teoría Orch-OR, desarrollada en parceria con el físico Roger Penrose. Según esa teoría, la conciencia no reside en las neuronas en sí, no está ahí. Ella existe en estructuras microscópicas, dentro de las células cerebrales llamadas microtúbulos. Y esas estructuras operan en nivel cuántico. ¿Qué eso significa en la práctica? ¿Qué implica? Significa que cuando el cerebro para de funcionar, la información cuántica contenida en esos microtúbulos no es destruida, no desaparece. Ella se dispersa para el universo, se expande, y si el cuerpo es reanimado, esa información puede retornar, regresar. Esto explicaría las experiencias extraordinarias de pacientes en estado de inconsciencia profunda. Durante el periodo de inconsciencia, la consciencia cuántica estaría, literalmente, flotando libre en el cosmos, capaz de acceder a informaciones, lugares y seres que normalmente estarían completamente fuera de alcance. Hameroff comentó sobre sus descubrimientos de forma reveladora. Ellos vieron todo desaparecer. Y entonces hubo este surgimiento de actividad, cuando no había presión sanguínea, no había latido cardíaco. Tal vez sea la experiencia cercana a la muerte. O tal vez sea el espíritu dejando el cuerpo. ¿Recuerdan aquel estudio que mencioné al inicio? Sobre 25% de los pacientes en estado de inconsciencia profunda mostrando señales de conciencia disociada. Vamos a hablar sobre lo que esto realmente significa. La condición es llamada disociación cognitivo-motora. El cerebro consigue seguir comandos y procesar informaciones, pero no consigue enviar señales para que los músculos respondan. Imaginen estar completamente conscientes, escuchando todo, procesando todo, pero completamente incapaces de mover un dedo, parpadear un ojo o indicar de alguna forma que están presentes. Algunos sobrevivientes describen esto como una pesadilla viva, pero aquí está lo que torna este fenómeno aún más complejo. Incluso pacientes con disociación cognitivo-motora, aquellos que estaban presentes de forma terrenal durante el estado de inconsciencia profunda, también relatan experiencias trascendentes. Es como si hubiese dos capas de experiencia aconteciendo simultáneamente. Una capa terrenal, donde la conciencia percibía la cama de hospital, las conversaciones, los procedimientos, y una capa espiritual, donde la misma conciencia viajaba para otros reinos. Encontraba otros seres. Recibía revelaciones profundas. Raymond Moody describió esto como operar en múltiples frecuencias simultáneamente.
como un radio que consigue captar más de una estación al mismo tiempo. Y tal vez sea exactamente así que la conciencia funciona cuando está libre de las limitaciones normales del cerebro. Esto explicaría algo que muchos sobrevivientes relatan y que la ciencia no consigue explicar. Ellos describen haber estado en dos lugares al mismo tiempo, conscientes de la cama de hospital, y simultáneamente en otro reino completamente diferente. Un sobreviviente describió esto de forma poética. Él dijo que era como tener dos sueños al mismo tiempo, dos películas pasando en paralelo. Y él estaba presente en ambos. En uno, él veía a los médicos trabajando en su cuerpo, veía a su esposa llorando en la sala de espera, veía a las enfermeras cambiando turno. En el otro, él estaba en un jardín que nunca había visto antes, conversando con su padre fallecido, recibiendo consejos sobre decisiones que necesitaría tomar cuando despertase. Y las dos experiencias eran igualmente reales, igualmente vividas, igualmente presentes. Raymond Moody llamó esto de conciencia bifurcada, la capacidad del espíritu de estar en múltiples lugares o dimensiones simultáneamente cuando está libre del cerebro físico. Y esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la naturaleza de la realidad. Y la conciencia puede experimentar múltiples realidades al mismo tiempo. Entonces, lo que consideramos realidad es mucho más fluido de lo que imaginamos. Una investigación de la Universidad de Northwestern reveló algo igualmente fascinante sobre la recuperación de pacientes en estado de inconsciencia profunda. Familias frecuentemente relataban que los pacientes respondían mejor a ellos que a extraños. Y los exámenes de imagen confirmaron, cuando familiares hablaban, regiones del cerebro asociadas con memoria de largo plazo y comprensión del lenguaje se iluminaban. El paciente estaba activamente usando esas regiones cerebrales. Pero esto levanta una cuestión perturbadora. Si el paciente puede procesar voces familiares durante el estado de inconsciencia profunda, ¿qué más está procesando? ¿Qué tipo de experiencias multidimensionales están aconteciendo mientras el cuerpo yace inmóvil? ¿Y qué está aprendiendo el espíritu durante ese periodo de aparente ausencia? Usted acaba de descubrir lo que acontece con la conciencia cuando el cuerpo entra en estado de inconsciencia profunda. Informaciones que contradicen décadas de consenso médico. Investigaciones que la medicina tradicional prefiere ignorar. Ese tipo de investigación no acontece en los canales tradicionales. Hospitales no financian estudios sobre el espíritu. Universidades evitan temas que desafían paradigmas establecidos. Cuando usted hace clic en el super gracias, usted se torna parte de algo mayor. Usted está diciendo que la verdad sobre la conciencia importa, que investigaciones como las de Raymond Moody merecen atención, que los relatos de sobrevivientes de estado de inconsciencia profunda merecen ser oídos. No es pago, es posicionamiento. Usted está escogiendo sabiduría sobre miedo, conocimiento sobre ignorancia, verdad sobre conveniencia. Entonces, ¿cómo aplica usted esa información en su vida? Si usted tiene un familiar en estado de inconsciencia profunda, Raymond Moody dejó orientaciones claras basadas en décadas de investigación. Primero, nunca asuma que ellos no están oyendo. Hable con ellos, cuente historias, comparta noticias, diga lo que usted necesita decir. Segundo, no tenga miedo del silencio. El espíritu puede estar viajando, puede estar aprendiendo. El silencio en la habitación no significa ausencia de experiencia. Tercero, respete el proceso. El estado de inconsciencia profunda puede ser exactamente lo que aquel espíritu necesita en aquel momento. Una pausa. Un viaje.
una preparación para algo que aún no podemos comprender. Si usted perdió a alguien que estaba en estado de inconsciencia profunda, Raymond Moody ofrece consuelo. Las últimas semanas o meses no fueron vacíos, no fueron sufrimientos sin sentido. La conciencia de su ser querido probablemente estaba teniendo experiencias profundas, preparándose para la transición. Tal vez hasta visitándole de formas que usted aún no reconoció. Y si usted simplemente tiene miedo del estado de inconsciencia profunda, de estar atrapado en un cuerpo que no responde, Raymond Moody ofrece una perspectiva transformadora. El estado de inconsciencia profunda no es una prisión, es una liberación parcial. El espíritu no queda preso junto con el cuerpo. Ella continúa viajando, continúa aprendiendo, continúa conectada con algo mucho mayor que las paredes de una cama de hospital. Y cuando el cuerpo finalmente se recupera, o cuando el espíritu decide seguir adelante, nada de lo que fue experimentado durante aquel periodo se pierde, porque la conciencia no es el cerebro. El cerebro es apenas el receptor temporal de algo eterno, y el estado de inconsciencia profunda, paradojalmente, puede ser una de las formas más puras de experimentar esa verdad. Hay una última revelación que Raymond Moody compartió en sus últimos años de trabajo. Él percibió que sobrevivientes de estado de inconsciencia profunda frecuentemente desarrollan habilidades que no tenían antes. Algunos relatan una intuición agudizada, una capacidad de saber cosas que no deberían saber, de sentir emociones de otras personas como si fuesen suyas. Otros describen una sensibilidad espiritual amplificada, la capacidad de percibir presencias que no están físicamente allí, de recibir mensajes de fuentes que no consiguen explicar. Y algunos pocos relatan haber regresado con conocimientos específicos, información sobre curaciones, sobre decisiones que necesitaban tomar, sobre caminos que debían seguir. Es como si el estado de inconsciencia profunda hubiera sido una actualización, un upgrade en el software del espíritu, que permaneció incluso después del retorno al cuerpo. Increíble. Raymond Moody observó que cuanto más largo es el estado de inconsciencia profunda, y cuanto más profundas son las experiencias durante este periodo, mayores son los cambios permanentes en el sobreviviente. ¡Qué revelación! Esto sugiere que el tiempo fuera del cuerpo no se pierde. Es aprendizaje, es crecimiento, es evolución de la conciencia, que continúa valiendo cuando uno regresa. El estado de inconsciencia profunda puede ser una de las mayores escuelas del espíritu, un curso intensivo en realidades que normalmente nos llevaría vidas enteras a acceder. Y tal vez sea exactamente por eso que algunos espíritus eligen esa experiencia, no como castigo, no como accidente, sino como oportunidad. Imagínense eso. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Conoces a alguien que regresó de un estado de inconsciencia profunda? ¿Compartieron alguna experiencia del período en que estuvieron inconscientes? O tal vez tú mismo hayas pasado por esto. Tal vez seas uno de los que viajaron a otros reinos mientras el cuerpo descansaba. Comenta aquí abajo. Cuenta lo que tú o alguien cercano experimentó. No tengas miedo, porque cada relato confirma lo que Raymond Moody pasó 50 años tratando de probar. 50 años. El espíritu no depende del cuerpo para existir. El estado de inconsciencia profunda no es el fin de la experiencia. Y la muerte, como veremos en otros videos, es solo una transición en una jornada mucho más larga,
de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Tu relato importa, tu experiencia importa, y juntos estamos construyendo una comprensión de la conciencia que va mucho más allá de lo que la ciencia tradicional está dispuesta a admitir. Es asombroso. Cada historia que compartes ayuda a validar lo que Raymond Moody pasó 50 años documentando. Es un legado, y quién sabe, tu relato puede ser exactamente lo que alguien que está pasando por esto ahora necesita escuchar. Puede ser el consuelo que una familia necesita mientras espera que su ser querido despierte. Porque si hay algo que esta investigación nos enseña, es que nadie en estado de inconsciencia profunda está solo. Nadie está perdido. Nadie está ausente. El espíritu continúa presente, continúa vivo, continúa en jornada, y esa es tal vez la revelación más reconfortante que Raymond Moody nos dejó. ¡Qué gran consuelo! Escribe ahí abajo: estoy leyendo cada comentario